del comportamiento, Víctor Martínez Núñez. Bueno, Víctor, primero que nada, contanos qué se estuvo hablando en esta entrevista titulada Salud Mental en Profesionales de la Salud, donde hubo, 3 panelistas que realmente su exposición fue muy interesante. Quería preguntarte si podés comentarnos de qué se trata esta investigación que realiza el equipo GSP Salud sobre este impacto en la salud mental de los profesionales de la salud. Bueno, como bien dijiste, la semana pasada hicimos una entrevista de las que realizamos dentro del laboratorio en el marco de un ciclo de entrevistas sobre salud mental en contexto de pandemia, y estuvo con nosotros y nosotras integrantes del equipo GPS Salud, la doctora Rilló, el doctor Mucio y la doctora Vargas, que son integrantes de un equipo bastante grande que está articulado por la UBA, CONICET, la Adventista del Plata, Austral y la UCES, particularmente abocados en conocer el impacto en la salud mental del COVID-19 en profesionales de la salud, y desde el minuto cero de que inició la pandemia, han estado recogiendo datos sobre este tema. Uno de los principales datos e índices que han estado abordando es el alto impacto que, a medida que ha pasado el tiempo, en la depresión, la ansiedad y la tolerancia a la incertidumbre, ¿no?, por parte de los profesionales, lo cual esto lo ha llevado a niveles disfuncionales de afrontamiento, ¿vale? Afrontamiento, vale decir, son como sentimientos, pensamientos que las personas articulamos para afrontar una situación que nos es estresante per se. Entonces, estos niveles de afrontamiento se vieron totalmente influidos e impactados por los niveles de depresión y ansiedad e intolerancia a la incertidumbre que profesionales estaban teniendo. En un primer estudio que hicieron, porque como han hecho varios, ¿no?, varias cortes, en un primer estudio detectaron que los niveles de estrés se mantenían durante mucho tiempo. Nuestro cuerpo no está tan acostumbrado, como especie no estamos tan acostumbrados a soportar un estrés crónico constante, ¿no? Uh-huh. Picos de estrés agudo, articulamos niveles de afrontamiento, medidas de regulación emocional para poder volver a nuestro estado de homeostasis, ¿no? Los profesionales de la salud están continuamente frente a un estrés crónico, ¿no?, de estar atendiendo y asistiendo a las personas enfermas, a las personas que están hospitalizadas. Y esto, lo que comentaba la doctora Rilló, que es un dato muy, muy interesante, es los miedos en dónde están en esta comunidad de profesionales. Y uno de los miedos principales que ellos reportan en este estudio, que no olvidé decir hace rato, es un estudio nacional con la participación de muchas provincias, incluso San Luis. Uh-huh. Los miedos principales está a contagiarse, pero más que nada a contagiar a los seres queridos, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo a la casa y demás, además de la fuerte presión social vinculada al miedo de la sociedad. No sé si recordarás estos médicos y estas médicas que volvían a sus departamentos y tenían que afrontar situaciones de discriminación por parte de sus vecinas y sus vecinos, ¿no? Uh-huh. No obstante, uno de los datos curiosos que este equipo estuvo reportando fue que frente a la intolerancia a la incertidumbre, la ansiedad y la depresión, ¿qué era lo que mejor lo podía explicar? Si lo explicaba la exposición per se a la situación esta, ¿no?, atender, la asistencia, estar ahí, o el paso del tiempo, y era más que nada el paso del tiempo, estar continuamente expuesto a la misma situación. Se reportaron licencias, la doctora Rilló decía que médicos y médicas a veces le decían: prefiero enfermarme de COVID y irme a mi casa, ¿no?
Entonces, desde esa situación, los profesionales y las profesionales de la primera línea estaban como muy eh, atravesados por esta, digamos, por esta problemática, atendiendo su propio padecimiento mental, si se quiere, pero al mismo tiempo el padecimiento de las demás personas. Bueno, se discutieron y se debatieron un montón de otras cosas sobre cómo están los médicos y las médicas hoy trabajando, desde qué lugar hay condiciones de trabajo, cuál es el papel que se tiene para la salud mental en las políticas públicas de las agencias gubernamentales, bueno, en fin. Quería preguntarte, ¿por qué es importante este estudio? Porque algo que ellos comentaban es que muchas veces el aspecto, la dimensión mental es como que se separa de lo físico, se prioriza lo físico y se olvida el aspecto mental, lo psicológico, la salud mental de las personas. Bueno, eso es no solo en este caso, esto es a nivel general en todas las problemáticas en el país y en el mundo. La salud mental no es un tema prioritario. Uh-huh. Si bien lo dijeron los colegas en la entrevista, es como seguir manteniendo este dualismo cartesiano mente-cuerpo, ¿no? Donde asistimos a un cuerpo que está enfermo y demás, pero que no hay una mente, una subjetividad que lo aloja, ¿no? Entonces, trabajamos, yo soy psico-oncólogo, y en el trabajo interdisciplinario con oncólogos y oncólogas se trabaja el cáncer, se trabaja disminuir la ocurrencia del cáncer con esto, con esto y con esto y con esto y con esto. Y las temáticas de salud mental, las problemáticas de salud mental de las personas, es como un segundo plano, ¿no? Cuando, si entendemos de manera holística e integral al ser humano, es todo. Claro. Entonces, cuando queremos ver, y esto lo dijo el doctor Mucio en la entrevista, y en particular con estos profesionales de la salud, que están en primera línea, es bueno, acá están todos los elementos para asistir al cuerpo, ¿no? Al virus, hablándolo simbólicamente, ¿no? Y la dimensión y no hubo una psicoprofilaxis, una dimensión psicológica como para poder afrontar esta situación. ¿Conoces un poco sobre Médicos Sin Fronteras? Sí. Bueno, ahí en Médicos Sin Fronteras tienen como un equipo de trabajo, que son las segundas líneas, por así decirlo, que son el equipo de salud mental, para trabajar la salud mental de los profesionales que están en primera línea. ¿No? Nosotros acá desde la Facultad de Psicología se armó un grupo de trabajo para trabajar con profesionales que estén en primera línea, y el Colegio de Psicólogos también lo hizo, en coordinación con el gobierno de la provincia. Algunos y algunas estuvimos trabajando en ese comité. Entonces, de ese lugar, no solo es en ese tema, es en todos los temas, en todas las problemáticas, Priscila. O sea, no es, resulta llamativo acá, pero es necesario leer esta situación en un contexto donde la salud mental, lo mental, por así decirlo, no es, está en segundo plano. Claro. Y está bien, creo que está bueno, ¿no? Porque pero siempre teniendo en cuenta, o sea, poner todos los recursos en conocer al virus, en tratarlo, en disminuir la ocurrencia de contagio y demás, pero se puede acompañar con políticas vinculadas a la salud mental, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos mencionaban un caso emblemático que me pareció muy ilustrativo de esta situación, que es que por un lado murieron personas en la guerra de Malvinas en combate, pero después de que una vez terminada la guerra, siguieron muriendo personas por esa situación tan compleja que tuvieron que sufrir. Me parece que es muy ilustrativo ese ejemplo de la importancia de prestarle atención a esta dimensión del ser humano, que además se podía quizás haber prevenido también en ese caso. Claro. Ellos también lo mencionaron en la entrevista, y tiene que ver con el estudio, y que es un resultado que claramente se ve en muchas otras investigaciones en el mundo. Un factor protector es el apoyo social, el lazo social.
Ujú. Vale decir, si un factor de riesgo en este caso es la exposición a a la asistencia inmediata, estar en primera línea, el apoyo social es el factor protector de sus pares, de otros médicos, de otras médicas, de su familia, como para poder afrontar. Y al ser un factor protector, es un factor que amortigua el impacto, ¿no? Ujú. Eh, la salud mental como factor protector, sí, es tener trabajo, ¿no? Sí. Es tener el acceso a la salud, es tener vínculos saludables, pero también y por sobre todas las cosas, porque es lo más lo ha explicado, es el apoyo social. El lazo social, y cuando los lazos están tensionados, hay incertidumbre en la comunidad en relación a cómo lo estamos viviendo, porque estamos atravesados por el miedo últimamente, Ujú. se lesionan esos lazos y la solidaridad, el apoyo social también. Entonces es volver a eso, a esa cohesión social que dice la OMS, como fuente emanadora de factores protectores y de amortiguación frente al impacto que están sufriendo. En ese sentido también estuvieron hablando sobre una iniciativa que están teniendo en el Garrahan para trabajar en la intervención. ¿Cómo es esa iniciativa? Y la doctora Yael Vargas y la licenciada Salas están trabajando, y bueno, la licenciada Salas trabaja ahí en el Garrahan, eh, están trabajando mucho con el dispositivo grupal, ¿viste? Y Ujú. desde ese dispositivo grupal están trabajando con escucha afectiva, con técnicas de afrontamiento al estrés, con técnicas de regulación emocional, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención está dada en primera fase sobre cuáles son los profesionales, como ya hay una evaluación sobre el estado de salud mental en esos profesionales, en esas profesionales, a partir de ahí empiezan a trabajar con técnicas psicológicas como afrontamiento, regulación emocional, motivación, grupo de reflexión, bueno, en fin, apoyo social principalmente, ¿no? Hay técnicas que se trabajan muchísimo desde la psicología de emergencias, como el debriefing, que es una técnica como más estructurada de amortiguación del impacto del estrés, el diffusing, que es una como más desestructurada. O sea, articulan estrategias desde lo grupal para poder trabajar y fortalecer los factores protectores y a partir de ahí disminuir los factores de riesgo como el incremento en la ansiedad, el incremento en la tolerancia, la intolerancia a la incertidumbre, el incremento en la depresión, que se han visto incrementados a lo largo de todo este tiempo. ¿Ellos pudieron arrojar algún un dato que diera cuenta de las diferencias que hay entre aquellos lugares donde tienen experiencias como esta, como la del Garrahan, y lugares donde no las hay, instituciones donde no las hay? Como la intervención únicamente la están llevando en el Garrahan y Ujú. están trabajando con un diseño pre y post. No están recolectando datos de otro lado. Eh, Hoy por hoy, bueno, como bien vos lo dijiste hace rato sobre, ¿no?, la salud mental como un tema no prioritario, de lo que estamos hablando recién, bueno, cuesta un poco bastante, es como, bueno, acá está este dispositivo de trabajo para capacitar y formar a otros profesionales y demás, y bueno, por ahí cuesta que gestores de política pública puedan hacer propio esto, ¿no? Porque tiene que ver con una voluntad política, principalmente para asistir. Entonces, el equipo no cuenta con datos comparativos con otros hospitales y demás, al menos en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma, sobre, bueno, esta intervención está dando resultado o no, ¿no? Entonces Claro. solo están trabajando con el Hospital del Garrahan, que es el que le dio cabida como para poder hacerlo. Sí, lo que nosotros hemos desde el laboratorio acordado con la doctora, que a medida que la doctora Rilló, que a medida que ellos y ellas avancen en la intervención, de que bueno, desde acá de San Luis poder replicar la intervención con los profesionales de acá, con las diferencias que hay, porque acá no estamos teniendo Claro. cuarentena obligatoria, en Cava Ujú. sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, y somos la segunda provincia con menores casos. Ujú. AMBA es la región roja del país, ¿no? Claro.
Entonces hay como diferencias en las regionalidades del país tan grandes. Tenés Jujuy con una que no tenía ningún caso y ahora está en niveles críticos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante es de que los resultados que ellos tengan en el Garrahan, poder ver si se pueden replicar acá. Bien, estaría muy interesante saber sobre eso. También más adelante quizás nos puedas contar cómo se manejarían aquí en el laboratorio. Y te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con la contención de estos profesionales, está muy relacionado a esto que venimos diciendo, pero si podrías decirnos si ellos en las investigaciones le han prestado atención a lo que es la contención, si estos médicos, estos enfermeros han recibido contención en sus lugares de trabajo, o si ellos perciben importante esa contención o si la han solicitado. ¿Por parte de contención por parte de este equipo o contención en términos general? Claro, si ellos han recibido contención en sus lugares de trabajo. No, bueno, esa es una de las cosas que el doctor Mucio hacía referencia, y un poco la doctora Vargas también, sobre por parte del propio equipo de salud del hospital en donde ese profesional o esa profesional esté trabajando, bueno, la prevención y la asistencia en salud mental. Más que en lo mental, pensemos en salud mental, ¿no? En salud mental, y no. Son más los grupos de pares los que amortiguan y los que sostienen, ¿no? El compañero, la compañera, el apoyo social por parte de los pares. Eso sí, en el reporte que presentaron por primera vez, ellos hablaban de que habían determinados hospitales donde por ahí tenían dispositivos de trabajo grupal, ¿no? Como los que te comenté hace rato, y que por ahí los niveles de depresión o de ansiedad eran menores, no que no había, eran menores. Niveles de ansiedad, depresión e intolerancia a la incertidumbre, los niveles son de significancia clínica en todas las provincias del país, con los matices distintos que hay. Rosario, Córdoba, San Luis, Mendoza, las regionalidades, ¿no? Y los modos en que las provincias han abordado la pandemia. Pero que en algunos hospitales por ahí había algunos menores índices y había también trabajo más de pares o dispositivos. Pero no es el común de que la propia institución sea la que esté preparada o el que tenga dispositivos para abordar la salud mental de los profesionales. Es lo que estábamos hablando anteriormente sobre la importancia de la salud mental en las políticas públicas, en las políticas asistenciales, en las políticas educativas y demás. Por supuesto. Bueno, Víctor, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas comentado todo lo que se dijo, lo que se explicó en esta 9ª entrevista sobre salud mental en contexto de pandemia. Salud mental en profesionales de la salud se tituló. Y bueno, Víctor, entonces nos hablabas sobre este estudio que se realiza teniendo en cuenta la situación del impacto de la salud mental de los profesionales de la salud. Muchas gracias, Víctor. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchamos a Víctor Martínez Núñez, quien es investigador del Laboratorio de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Nacional de San Luis, y nos hablaba acerca, de este estudio que realmente se preocupa por la situación que viven los profesionales de la salud, que son trabajadores esenciales y que están ahí en la primera línea contra este nuevo coronavirus.